A continuación, oportunidades y desafíos del biogás en el sector porcino. Le damos la bienvenida al ingeniero Elvio Goldfray, director de Meico SRL. Buenos días, mi nombre es Elvio Goldfray, soy ingeniero propietario de la firma Meico de Entre Ríos y como dice aquí el slide, vamos a hablar de los desafíos y oportunidades que tiene el biogás en el sector porcino. Aprovecho la oportunidad de comenzar para agradecer a Red Alimentaria por la oportunidad esta que me han brindado de expresar estos conocimientos. Bien, el biogás es un subproducto de la operatoria de producción de cerdos, viene empujado particularmente en Argentina por dos cuestiones. La primera es por los costos de la energía, que en el caso particular la compensación sería a través del gas natural, o el gas envasado. Aquí tenemos un cuadro que muestra lo que sería el sendero de precio de actualización en dólares por millón de BTU de lo que sería la explotación del gas natural. Esto también comprende lo de vaca muerta y para expresarlo en valores más actuales de 2023, el costo de producción de vaca muerta está en el orden de $6 el millón de BTU. O sea que esto implica, digamos, que va a haber una competencia muy favorable hacia el biogás en lo que es el reemplazo de gas en la parte de crianza, ¿no es cierto? Eh, Particularmente aquellas granjas que tengan de gas natural y ni hablar de metano, perdón, de propano. Bueno, el otro punto que va a empujar esta cuestión es la sequía. La sequía que ha sido muy significativa en el año que pasó, no va a dejar de estar presente en los futuros años y vamos a ver cómo aquí hay un rol que puede jugar el tema del biol que se produce simultáneamente con el biogás utilizado como riego agrícola. Vamos a hablar de eso en particular. Vamos ahora a un detalle de cómo funciona este tema de una planta de biogás, al menos en lo que hace al proceso. Bien, nosotros en el caso de los cerdos tenemos un solo residuo, pero es factible agregarle otros residuos y hacer lo que se llama una codigestión. Este proceso de tratamiento de los residuos, en el caso particular de los cerdos, no tiene mayores acondicionamientos previos. Se trata simplemente de un bombeo de las fosas de los galpones hasta lo que sería el digestor. El digestor, vamos a hablar en particular sobre la metodología que nos gusta utilizar a nosotros y que creemos que es la más viable en Argentina, que es la de las lagunas tapadas. En este digestor se produce una digestión anaeróbica y como subproducto de esa digestión anaeróbica aparece este gas que se denomina mundialmente como biogás. Este gas particularmente necesita una depuración, en particular para quitarle elementos que son nocivos como el sulfídrico, y puede ser usado en la combustión de un motor para producir energía eléctrica o lo que es más provechoso es utilizarlo para producir calefacción. En el caso de combustible, de usarlo como combustible para un motor, el aprovechamiento es del orden del 33% aproximadamente. Y en el caso de aprovecharlo para quemarlo, para hacer energía térmica, el aprovechamiento está por encima del 90%. Así que en ese caso es muy provechoso tratar de utilizarlo de esa manera. Luego viene, una vez que se quitó el biogás, viene el uso del líquido en sí que se llama digestato. Este digestato, o biol, como se da en llamar, eh, tiene la particularidad de poder ser utilizado como riego para producción de pasturas y también de algunos cultivos como maíz y sorgo. Vamos a hablar en particular de eso. También el sólido que se pueda quitar aquí también puede ser usado como enmienda orgánica. Lo que vamos a valorar en ese caso es el reemplazo
de fertilizantes químicos. Bien, para entrar en algunos números, por ejemplo, una producción de 30.000 cerdos, equivalente a una granja de unas 2.000 madres, con 30.000 cerdos en diferentes etapas de crecimiento, tendría una producción de estiércol del orden de 163, 164 toneladas día, con un contenido de materia seca de casi 10 toneladas y un contenido de materia volátil de casi 8 toneladas. Esto es lo que hay que evaluar porque justamente es la materia volátil la que se transforma en, este, en biogás. ¿eh? No hay aquí transformaciones de tipo física, pero sí transformaciones de tipo química. Y esto se tiene que mezclar con aguas residuales, ¿no es cierto?, que son productos de la limpieza de la granja y también se suma a esto orín de los cerdos. En este caso estamos evaluando unos 1.600 metros cúbicos día que se combinan para hacer una mezcla líquida, ¿no es cierto?, con un contenido de sólidos relativamente alto, que va a constituir lo que se llama el digestato. Bueno, el tipo de implantación que nosotros recomendamos es hacer lagunas cubiertas. Cada laguna cubierta necesita una fosa previa, ¿no?, donde se recibe el material y luego va a ser dispuesta en este tipo de digestor plano, digamos, que está ubicado en el suelo. Se pueden hacer cuantas fosas sean necesarias en función, digamos, de la medida que uno crea que puede ser más útil para el establecimiento. Acá, por ejemplo, hay una implantación de varias digestores puestos en serie y en paralelo. La captación del biogás en un digestor de este tipo se hace en la misma fosa, por sobre los laterales. Se trata de una implantación en el suelo, como vamos a ver ahora a continuación, con un tiempo de retención hidráulica del orden de los 30 a 36 días y una carga orgánica volumétrica de 0,27 kilogramos por metro. Lo que estamos viendo acá es un corte del biodigestor. Se trata, como se ve, de una fosa hecha en el suelo. Puede ser también en aquellos lugares donde las napas están muy cerca, se puede hacer esto por sobre el suelo mediante taludes. Y obviamente que la parte inferior tiene que ser recubierta para evitar cualquier infiltración de viola hacia el suelo, y la parte superior también es cubierta mediante una cubierta plástica. Generalmente se usa PAD, es plástico de alta densidad del orden de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Bien, la descarga de lodos se puede hacer en forma continua, ¿eh? O desde los laterales se puede colocar bombas que vayan quitando el lodo que se va depositando en el fondo. O sea que esto es una tecnología que se puede perfectamente realizar, bastante simple. Vemos algunos números. Siempre hablando de la producción de 30.000 cerdos, ¿no?, que partimos inicialmente, o de 2.000 madres. Las toneladas equivalentes anuales de reemplazo de CO2 por captura de metano, estamos hablando de 23.604 toneladas. Esto es un número altamente significativo y que después vemos que puede tener una correlación económica. La potencia factible de instalar en términos de kilovatios eléctricos son 500 kilovatios eléctricos. O sea, podríamos tener una potencia de medio mega disponible, con un rendimiento, como les dije antes, del orden del 30-33%. La potencia calorífica, o sea, dejando de lado de no producir energía eléctrica y produciendo energía térmica, o sea, calor, dispondríamos prácticamente el doble, alrededor de 1.000 o 1 mega de calor. Por lo cual siempre nosotros recomendamos que se pueda utilizar lo más posible energía térmica y no energía eléctrica, porque es mucho más sencilla la instalación y es mucho menos costosa. Bueno, si partimos de la idea de hacer energía, la producción de electricidad
que podemos tener, obviamente con un funcionamiento continuo, las 24 horas, esto es en el orden de los 4,5 millones de kilovatios hora. O sea, un número realmente interesante. La producción de biogás lo podemos mesurar en función de los parámetros que tenemos por metro cúbico de digestor, en 0,11 metros cúbicos días, por metro cúbico de masa en 3,79 metros cúbicos por metro cúbico, o el número que más utilizamos, que es por kilo de masa volátil, 0,42 metros cúbicos por kilo de masa volátil. O sea que prácticamente la mitad de la masa volátil se transforma en biogás. Ahora lo llevamos a estos números. El biogás por día lo estaríamos mensurando en 6.800 metros cúbicos normales, y por año en 2,5 millones de metros cúbicos, o sea, un número altamente significativo. Si llevamos esta unidad de calor, lo podemos expresar en BTU, en megajoule, en megacalorías, el número que usted prefiera, pero bueno, estamos hablando, si el número más utilizado generalmente son las megakilocalorías, son 13 millones de kilocalorías anuales, un número altamente significativo que cubre una expectativa importante del uso de calor en el establecimiento. Ahora vamos a otro tema que es altamente significativo también y muy interesante, que es la producción de fertilizante orgánico. La producción de fertilizante orgánico la podemos mensurar como la producción de biol, que es la más interesante para el riego, ¿no es cierto? Que vamos a tener en el orden de 647.000 toneladas anuales, ¿eh? Con un volumen total sumándole a esto la producción de lodo seco del orden de los 650.000 toneladas. O sea, un número altamente significativo que nos permitiría regar una fracción importante de tierra aledaña, o si no la tuviéramos al lado, mediante transporte, como se hace en Alemania. Bueno, algunas fotografías simplemente para poder ir visualizando cómo sería esto. Atrás un digestor de los que hemos mencionado, hecho en el suelo, con una cubierta, en este caso inflable. No recomendamos, en verdad, que estas cubiertas se inflen tanto. Lo ideal es poder colocarle lastres para que no sufrir el efecto del viento. ¿eh? Y adelante se está construyendo la instalación de una planta para quitar los sulfuros y comprimir el biogás. Ahora la planta un poquito más adelantada, lo que podemos ver comenzando desde la derecha es, en primer lugar, la cuba de calefacción. Acá lo que vamos a hacer es calentar el biol que está dentro del digestor. Esa es la cuba que podemos ver que tiene una barra morada. Luego tenemos siendo hacia la izquierda la caldera al fondo, que va a utilizar el mismo biogás para calentar agua, que a su vez se va a intercambiar en este pequeño intercambiador. Y luego 3 filtros que vamos a utilizar para quitar sulfídricos. Y lo que se está montando también son pequeños compresores para comprimir el gas que va a ir hacia la granja. Acá vemos un detalle más técnico, donde podemos ver la caldera, el intercambiador, el digestor que está ubicado acá a la izquierda, y la planta de compresión de sulfídrico de compresión de metano y la desulfurización. Este es el equipo que estamos viendo, que vimos antes, que nos permite el intercambio de agua caliente calentada con biogás con biol del digestor, que los traemos en forma permanente y lo vamos llevando hasta una temperatura que es la que programamos deseada, que es lo que nos va a permitir según el tipo de bacteria que queramos. Un detalle para ver es que este es un equipo alemán, muy, muy interesante, muy bien hecho, que es autolimpiante. Y bueno, se pueden ver las placas acá. Dentro de esas placas circula agua caliente a 80 grados y el biol circula por los espacios cilíndricos que se pueden ver a los costados, y va girando. El calentamiento, como les dije, lo hacemos con una caldera.
fíjense, estamos logrando una temperatura en el intercambiador, en las placas del orden de 41,6 grados centígrados, y el biol está saliendo a 27,4, y es la temperatura que vamos a mantener dentro del digestor. Esto nos permite tener una población de bacterias, en el caso de mesofílicas, en forma constante, y que es lo que nos va a garantizar que el biogás se produzca en forma permanente durante todo el año, independiente de la temperatura externa. La cantidad de gas que se va a utilizar para calentar agua no es altamente significativa en función de lo que se va a producir. Es en el orden entre el 10 y el 20%, dependiendo obviamente de la época del año. Esto es un trabajo que hemos hecho en colaboración con otra empresa, para determinar la bacteria que es la que se utiliza para hacer la desulfurización en forma biológica. En este caso se trata de una bacteria que es típica del digestor, que se puede inducir su presencia en el digestor mediante algunos sistemas físico-químicos, básicamente inyectar aire, y luego esa bacteria la podemos implantar en los filtros, y va a producir una desulfurización transformando el sulfídrico, que lo podíamos mensurar aquí, por ejemplo, en esta planta típica, en el orden de 400 partes por millón, llevándolo a cero. ¿eh? Eh, la transformación del sulfídrico se hace eh, partiendo de un gas y transformándolo en azufre metálico o sulfatos. Como vemos acá, esta planta que tiene picos desde entre 400 partes por millón y 1100 partes por millón, opera perfectamente con un valor muy cercano a cero. El máximo registrado fue de 4 partes por millón, o sea que es altamente eficiente, digamos, ¿no? Y muy barato. Sobre todo si utilizamos, como estamos viendo acá, un material absolutamente económico, que es chip de madera eucalipto, que tiene un reemplazo muy largo, en el orden de un año, y que, como vemos, va creando, estas bacterias van depositando azufre en la superficie del chip. Eso que se ve así como un tono más amarillo es azufre metálico. O sea que tendríamos también una pequeña fábrica de azufre metálico si alguien necesita recurrir a las viejas barritas estas que nos quitaban el aire en las tendinitis. Bueno, en cuanto a los modelos constructivos de este tipo de gestores, como les decía, nosotros habitualmente bregamos por el hecho de hacerlo en tierra, con una cobertura inferior mediante mallas geotextiles aprobadas, ¿no? Con la disposición al fondo de las entradas, hacia los laterales salidas para quitar barros, y lo que vamos a ver arriba es una viga que nos va a permitir fijar la cubierta superior. La cubierta superior generalmente se hace de PAD, un plástico de alta densidad. Bueno, son lagunas que tienen en media entre 50 y 80 metros de ancho, 100 metros de largo y unos 6-7 metros de profundidad. Acá se puede ver la viga que va a contener, digamos, la cubierta superior, y allá se puede ver hacia los lados unos canales que van a llevar hacia donde van a estar ubicadas las bombas para quitar los lodos, que son esas vigas redondas que se ven hacia el fondo. También se puede ver un dispositivo para albergar, si es necesario, los elementos para producir la agitación, que en el caso de los cerdos no es necesario. Simplemente lo comentamos acá porque se dejó previsto esto. Estos son equipos para producir la agitación, que se pueden ver también que son de origen nacional. Hasta ahora todo lo que hemos visto acá es de origen nacional,
y ha implicado un fuerte desarrollo de la industria, ¿no? En particular de nuestra firma y de gente asociada que nos ha ayudado en ese aspecto. Bueno, vamos al presupuesto, que es un poco un tema que puede interesar. Eh, Nosotros acá estamos evaluando la posibilidad de hacerlo totalmente, como les decía, en forma nacional, con equipos que están presentes hoy en Argentina. Y bueno, nos está dando para un digestor de, en este caso, 8.000 metros cúbicos, un costo total de unos $500.000, que es muchísimo más económico que hacerlo con tanques o con toda esta otra tecnología que se puede implantar desde afuera. Así que por eso creemos que esto es absolutamente viable. En cuanto a los ingresos, esto es una estimación, ¿no es cierto? Pero es algo que podemos valorar. Si vamos por el camino de la energía eléctrica, cosa que nosotros no recomendamos, honestamente, la posible venta de energía eléctrica en el orden de 10 centavos de dólar el kilovatio, cosa que no se puede lograr en muchas provincias porque no hay legislación o porque los valores no son estos, tendríamos un máximo de $400.000 anuales. Lo que sí se puede evaluar con mucho más precisión es la venta o el uso, mejor dicho, del fertilizante, del biol como fertilizante para riego. Se puede, ha habido experiencias muy interesantes en este aspecto, donde se logran mejoras en los terrenos aledaños de cultivos, por ejemplo, de maíz, mejoras entre el 10 y el 30% de aumento de tanto de grano como de materia verde. Sobre todo se usa mucho esto para aumentar la materia verde, y el biabono o fertilizante orgánico también puede ser usado en forma foliar, o sea, se puede hacer la inserción en forma foliar. Eh, bueno, hay una alternativa que la ponemos, que es la comercialización de bono de carbono. En Argentina no ha habido una experiencia muy buena con este tema, pero se está volviendo a hacer. Hay una posibilidad ahora de asociarse con otras empresas, hacer una especie de comunidad o una especie, digamos, de fondo, un fideicomiso que administre bonos entre varias empresas y cotizar bonos que en el orden de 10, $11 se puede, es razonable, con lo cual tenemos también un ingreso posible. Eh, bueno, si sumamos algunos costos, vamos a tener valores significativos, digamos, de manejo de todo esto, pero si los comparamos también con los valores posibles, vemos que el rendimiento anual de un digestor es interesante y la tasa de retorno es positiva. Eh, lo que también podemos seguir como una alternativa es la posibilidad de hacer codigestión, que es algo muy utilizado en Alemania. Para eso con estos cultivos que les decía a ustedes que se hacen en forma paralela al digestor, se puede, por ejemplo, utilizar una variedad de sorgo que en Argentina lo produce el INTA, se llama INTA Peman, un sorgo silero o biosilero, construir un silo de maíz o de sorgo, eh, eh, estacionarlo durante un tiempo mediante este tipo de silos de suelo, ¿eh? Y una vez que tiene el grado de fermentación necesario que se puede inducir o dejarlo hacerlo solo, esto se puede cargar y ir dosificándolo en el digestor en forma muy paulatina. Eh, para acá, en este caso, sí es necesario usar agitadores para evitar que esto se retenga. Y esto, bueno, aumenta significativamente la producción de biogás. Pero aquí hay que tener en cuenta que el digestor hay que dejarlo preparado, digamos, para que pueda absorber este tipo de codigestión. En cuanto al sorgo biosilero, el rendimiento de esta planta es realmente muy significativa en cuanto al volumen de materia verde por hectárea. Tiene un desarrollo importante la planta, de más de 3-4 metros de alto, un rendimiento de materia verde por hectárea altamente productivo,
Y lo otro que hemos mensurado de esta planta es la capacidad metanogénica. Acá es un trabajo que ha hecho la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Lo ha hecho a través de la doctora Santalla, que es una especialista en este tema. Y bueno, lo que hemos evaluado es la capacidad de producción de metano a través eh, de, digamos, de distintas muestras que se han hecho, tanto de biosilero como de silero, son variedades de sorgo, sorgo dulce, y lo que se pudo ver es que la producción de metano en el término de lo que sería la vida útil de un digestor, entre 35 y 40 días, es altamente interesante. Estamos hablando de la producción en miligramos por litro sobre gramos de materia volátil del orden de 200, entre 150 y 200 miligramos por litro de metano por gramo de materia volátil. O sea, para quienes no están acostumbrados a este tipo de unidades, es un valor interesante y que puede potenciar la producción de biogás en cerdo en forma significativa, en el orden de entre 2 y 3 veces más. ¿eh? E incluso con adecuadas instalaciones, algunos valores más altos. Esto es un poco lo que hemos preparado y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado, vuestro interés. Es significativo el hecho, dos cosas creo que dejar para cerrar un poquito este mensaje. Primero, que es absolutamente necesaria en el tratamiento de la producción de cerdos la eliminación del metano que se produce en las lagunas anaeróbicas. Ha habido una tendencia en Argentina a que solamente el tratamiento de los cerdos se haga mediante lagunas anaeróbicas abiertas. Eso hoy es insostenible porque el metano que se produce en esas lagunas, aun cuando se haga riego agrícola, el metano que se produce en esa laguna va para la atmósfera y sigue constituyendo, digamos, una grave amenaza para el calentamiento global. O sea que realmente es necesario cambiar esa metodología. Eh, por otro lado, el hecho de pasar el biol por un digestor contribuye significativamente a la mejora de la calidad agronómica de ese biol. O sea, no es lo mismo que esté unos 36 o 40 días en una laguna anaeróbica destapada a que esté 36 días en una laguna anaeróbica tapada. ¿Por qué? Porque ahí se va, si uno logra mantener la temperatura adecuada y logra, mediante lo que hablamos antes, y logra mantener una tasa de deglución, va a haber una transformación casi absoluta de los nutrientes, sulfatos y nitratos, en componentes orgánicos asimilables por las plantas. O sea, es el trabajo que se hace desde el punto de vista agronómico por parte de las bacterias en un digestor es mucho más corto, porque en las lagunas destapadas esto le puede llevar hasta 200 días. Y por otro lado es mucho más completo. Y si a esto le sumamos que es mucho para el planeta más beneficioso captar ese metano y por otro lado lo podemos utilizar como un bien económico para producir calor o energía, estaríamos cerrando un ciclo absolutamente virtuoso. Espero haber sido claro y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.